Deuteronomio capítulo 4, verso 15 al 16. Deuteronomio capítulo 4, verso del 15 al 16. ¿Todos lo tienen, hermano? Hermano, que lo tenga, por favor. Isabel. Therefore watch yourselves very carefully, since you saw no form in the day that the Lord spoke to you at Horeb out of the midst of the fire. Beware lest you act corruptly by making a carved image for yourselves in the form of any figure, the likeness of male and female. Amén. Thank you, Isabela. Dice el texto, hermano. Así que guardaos bien, ya que no visteis ninguna figura el día en que el Señor os habló en Horeb, en medio del fuego. No sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza de varón o hembra. Vamos, hermano, a pensar por un momento en este pasaje de la Escritura, porque es importante que podamos conectarlo con lo que dice aquel catecismo. El segundo mandamiento prohíbe la adoración a Dios a través de imágenes o de alguna otra manera no ordenada en su palabra. Yo quiero decirles algo a ustedes en esta noche, hermano. Nosotros, la iglesia evangélica, la iglesia cristiana evangélica, no tenemos problema con la primera parte de esta respuesta. ¿Sí o no? Todos los cristianos evangélicos saben que no debemos adorar a Dios a través de imágenes. Porque esos son, ¿qué cosa? Ídolos. Son los cristianos, no tenemos problemas con eso. Ahora, a donde viene el problema para nosotros, precisamente en la segunda parte, dice, o de alguna otra manera, no ordenada en su palabra. Y esto es algo en que nosotros tenemos que hacer énfasis, hermano, porque cuando nosotros adoramos a Dios de una manera no prescrita por Él en su palabra, nuestra adoración es una adoración como no bíblica, y por ende estamos pecando, estamos ofreciendo algo que Dios nos pidió, pero es una adoración corrompida. Mira, y míralo en el texto, hermano, donde dice en el verso 16, no sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza de varón o hembra. O sea, cualquier tipo de adoración que no sea prescrita en su palabra, no necesariamente, hermano, tan corrupta es la adoración que se pretende dar a Dios a través de ídolos, cuando se adora a los ídolos, como lo es la adoración en la iglesia evangélica cuando se hace, hermano, de una manera que no es prescrita en su palabra. Y voy a poner ejemplos para que todos estemos en la misma página. Por ejemplo, tan corrupto y pecaminoso es postrarse delante de un ídolo. Tan corrupto y pecaminoso es adorar a la Virgen María o orar al apóstol Pedro o cualquier otro santo. Eso es tan corrupto y pecaminoso como ofrecer una danza al Señor en un servicio cristiano. Las dos son tienen el mismo grado de pecaminosidad. La única diferencia entre uno y otro es que la danza cristiana tiene un barniz evangélico. Pero es adoración pagana, es adoración corrupta porque no está prescrita en la Escritura. Por ejemplo, cuando nosotros paramos en el servicio y nosotros dedicamos, cuando la iglesia, y quiero ser claro en esto, cuando la iglesia se reúne a adorar al Señor en el día del Señor y nosotros paramos para cantar feliz cumpleaños a un hermano que está cumpliendo un año o para felicitar a alguien que está de aniversario, eso, hermano, Dios no ha pedido que ofrezcamos eso en el servicio. Nosotros tenemos libertad para hacer eso
en un tiempo en que no sea el servicio congregacional. Porque el centro del servicio, ¿qué es lo que es? El Señor. No podemos, cuando nosotros hacemos eso es estamos corrompiendo nuestra adoración a Dios. Porque en ese preciso momento, y esa persona, ya el centro del servicio, aunque sea por 2 minutos, ya no es el Señor, sino es la persona a la que estamos felicitando, o a la persona que estamos homenajeando. Y la otra razón por la cual es corrupta, una adoración corrupta, es porque Dios no ha prescrito eso en su palabra. Él es claro en las cosas que Él quiere que tú y yo le ofrezcamos cuando nosotros nos reunimos, ¿verdad? ¿Y por qué Dios es tan claro en eso, hermano? Porque, amados hermanos, ese es el corazón de la redención, como vimos en la mañana. Él nos redimió para que la adoráramos, pero para que la adoráramos correctamente. Y yo no puedo dejar de pensar en este pasaje de la Escritura. Vamos a leerlo, no está aquí en pantalla, pero vamos a leerlo porque lo leímos en la mañana. Y es muy importante. Deuteronomio capítulo, Esdras capítulo 3. Y vamos a leer el verso, un hermano que lee el verso 3. Hasta el verso 5. Del 3 al 5. Dice, y asentaron el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras. Y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Y celebraron la fiesta de los tabernáculos, como está escrito, con el número diario de holocaustos, conforme a lo prescrito para cada día. Y después ofrecieron el holocausto continuo, y los de las lunas nuevas, los de todas las fiestas señaladas del Señor que habían sido consagradas, y los de todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria al Señor. Amén. Fíjate, hermano, aquí está descrito todo lo que ellos ofrecían. Ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿de dónde ellos sacaron esto, hermano? ¿De dónde ellos sacaron estos diferentes tipos de ofrendas y de holocausto que ellos ofrecieron? ¿De dónde sacaron ellos eso? ¿De dónde se lo inventaron? Dios se lo ordenó a Moisés, ¿no? Exactamente. Y el texto, hermano, te dice, en el verso, fíjate que en el verso 2, mira el verso 2, al final dice, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Mira, hermano, al final del verso, al final del verso 4, vamos a leer el 4 completo, dice, y celebraron la fiesta de los tabernáculos, como está, ¿a dónde? Como está escrito. Como está escrito, ¿a dónde? En la ley de Moisés. Dice, con el número diario de holocaustos, conforme a lo prescrito para cada día. Conforme a lo que estaba prescrito, ¿dónde, hermano? En la ley de Moisés. Fíjate que ellos no solamente adoraron, sino que ellos lo hicieron correctamente. Precisamente porque el segundo mandamiento prohíbe la adoración a Dios a través de imágenes o de alguna otra manera no ordenada en su palabra. Es mi oración que nosotros podamos renovar nuestro entendimiento de lo que es la adoración al Señor. Exactamente, como dice hermana Adi, esto es tan serio para el Señor que Dios mató a los hijos de Aarón precisamente por ofrecer algo que Él no pidió. Hermano, la vida de nosotros consiste en eso. Eso no era solamente para Israel. Es un principio. Ya gracias a Dios, ya no tenemos que celebrar la fiesta de los tabernáculos, ni tenemos que celebrar ninguno de estos sacrificios diarios, porque Cristo es nuestro sacrificio. Cristo es nuestra Pascua, el Cordero Pascual que se dio por nosotros. Y ahora lo único que tenemos que hacer es adorarle a Él conforme Él ha prescrito en su palabra. Ser fiel a lo que Él ha prescrito. Un momentico, hermano. Hermano. ¿Cómo le explico, bueno, en mi casa, cómo le explico a una persona? Porque ahorita se dice de que la
las danzas, ¿verdad? Ujú. Pero personas dicen, es que David iba gozoso y le danzaba al Señor, pero bueno, lo hacía cuando iba en el camino, no en el tabernáculo, ¿verdad? Porque no sé si sea así como les pudiera explicar o cómo les pudiera explicar. Una buena respuesta sería eso, porque cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros vemos, hermano, que tres argumentos podemos dar. Número uno, que no hay un solo texto en la Escritura que diga que el pueblo de Israel o David danzó o en el tabernáculo o en el templo. No era parte de la adoración. La danza, el otro argumento es que la danza fue una práctica que ellos aprendieron ¿a dónde? En Egipto. La primera referencia a la danza que vemos en el pueblo de Dios, de Israel, en la Biblia, ¿quién fue? Cuando hacen el becerro de oro. Pero inmediatamente después de la liberación, ¿quién es la primera que danza? Miriam, ¿Y de dónde aprendieron ellos eso? Es una práctica pagana que aprendieron de Egipto. Y ellos, hermanos, asumen eso y después se convierte en una práctica cultural del pueblo, con una expresión de ellos, una expresión cultural de ellos. Pero acuérdense que el pueblo de Israel, la cultura del pueblo de Israel era una cultura como, hermano, eminentemente ¿qué? No, mi hermano, religiosa. Todo lo que tenía que ver con lo que Israel hacía, todo giraba alrededor de Dios. Su cultura era una cultura religiosa. Por eso una expresión. Aún su cultura, ellos adoraban a Dios de una manera cultural también. Ahora, le voy a poner un ejemplo a nosotros. Es como que ahora, por ejemplo, es correcto que nosotros escuchemos en nuestras casas mariachi cristianos. Es correcto que escuchemos en nuestras casas, es pecado que escuchemos en nuestras casas mariachi cristianos. Yo pienso que no, porque es en la casa, la gente de baile. No es pecado. No es pecado. Yo pienso que no, porque ahí viene lo que usted nos enseñó de libertad de conciencia. Exactamente. No es pecado si usted tiene un mariachi en la casa y usted quiere cantar mariachi en su casa mientras friega, mientras hace su labor y tiene mariachi en la casa. Sí, pero estamos hablando de, por ejemplo, en el contexto de la adoración. No es pecado que usted escuche un mariachi cristiano en su casa o que lo escuche en el carro. Ahora, debemos traerlo a la adoración congregacional. No. ¿Usted sabe por qué? Porque al traerlo a la adoración congregacional, nosotros estamos ignorando dos cosas. Número uno, estamos ignorando o estamos pasando por alto el carácter multiétnico de la iglesia. Y al cantar, y si nosotros solamente cantamos mariachi, estamos convirtiendo nuestra iglesia en ¿qué? ¿En una iglesia qué? Mexicana. Y nuestra iglesia no es una iglesia mexicana, es una iglesia cristiana. Ahora, nosotros estaríamos ignorando el carácter multiétnico de la iglesia y además de eso estaríamos inyectando a la adoración, ¿qué cosa? Un aspecto cultural que la Biblia no manda. Y la tercera cosa que tenemos que ver es cómo nosotros, por ejemplo, ¿cuál es la motivación a cantar mariachi en la iglesia? Sentirnos mexicanos. Si eso es lo que me mueve, hermano, los ritmos en sí no son malos, pero lo que tenemos que chequear, ¿qué cosa es? La motivación de nuestro corazón. Entonces, la danza era lo mismo. La danza para los israelitas era como el mariachi para los mexicanos, o la salsa para los cubanos. Pero por eso no lo vamos a traer a la adoración. Y cuando vamos, y el otro argumento es que cuando vamos al Nuevo Testamento no vemos ninguna referencia a la danza como parte del servicio de adoración al Señor. Hermano. Aquí se habla, alaba Israel al Señor en el Salmo 149 y específicamente dice en el 149:3 dice, alabe su nombre con danza, cante la alabanza con pandero y lira, porque el Señor se deleita en su pueblo. En el 150 habla,
salmo de alabanza, aleluya, alabar a Dios en su santuario, alabarle en su majestuoso firmamento, alabarle por sus hechos poderosos, alabarle según su excelencia en su grandeza, alabarle con sonido de trompeta, alabarle con arpa y lira, alabarle con pandero y danza. Eso es lo que me... Exactamente, qué bueno que usted menciona eso, porque lo que el Salmo te está enseñando es que aún tus expresiones culturales deben adorar y exaltar el nombre del Señor. Eso es lo que le está enseñando cuando dice alaba al Señor con danza, porque la danza era un aspecto que cultural del pueblo. Aún en lo que nosotros hacemos culturalmente, nosotros debemos adorar el nombre del Señor. Por ejemplo, si hay una práctica mexicana o cubana cultural que está bien arraigada a la cultura cubana, pero es una práctica pecaminosa, yo no lo voy a practicar, por muy cubano que yo sea, porque yo con eso no estoy adorando el nombre del Señor. Lo mismo pasa con la cultura mexicana. Nosotros tenemos que filtrar la cultura de los países donde nacemos a través de ¿qué? De la Escritura, porque en todo lo que nosotros hagamos, acuérdense, hermanos, Dios nos redimió ¿para qué? Para que la adoremos en todo lo que hagamos. Y por eso ese salmo es un llamado a adorar a Dios en cada aspecto de nuestra vida, en el santuario, donde quiera que estemos. Tú y yo debemos de adorar al que vive por los siglos de los siglos, porque para eso nos liberó. Hermano, entonces puede que sea que, bueno, por la cultura de uno, ¿verdad? Que el mariachi, ¿verdad? Bueno, mirar, ¿verdad? ¿Qué cantos se van a cantar, no? O sea, exactamente. Que sea basado bíblicamente, porque si ellos cantan basado bíblicamente, pues ¿qué hay de malo? Que sean mariachis, que están cantando, ¿verdad? Cantos alabando del Señor, ¿verdad? En nuestra casa. Pues no, hermana, no, porque estaríamos al traerlo a la iglesia, estaríamos, aunque tengan temas bíblicos, estamos importando nuestra cultura a la adoración de la iglesia. Eso no debemos hacerlo. Ahora, la cuestión es, hermano, ¿por qué queremos hacerlo? ¿Por qué yo quiero cantar salsa en la iglesia, o cualquier otro género de música? Porque muchas veces detrás de eso, ahí es donde está nuestro contentamiento, nuestra satisfacción está ahí y no tanto en lo que cantamos. Hermano, y para ustedes no es un secreto, porque lo he puesto muchas veces de ejemplo. Ese día no todos estuvieron ahí, pero el mejor ejemplo de esto, de por qué no debemos hacerlo, lo vivimos algunos de nosotros en esta actividad que tuvimos, donde este cantante cristiano cantó varias canciones en un ritmo que fue prácticamente neutral. Hermano, los que estuvimos allí sabemos que aquel templo, mientras el hermano aquel cantaba, aquel templo parecía que ahí no se movía ni una mosca. Todo el mundo en silencio, de espectadores. En el momento en punto que aquel hermano cantó un mariachi, aquel templo se vino abajo. Pero cuando hay una música normal no reaccionan así. ¿Sabes por qué? Porque lo que los mueve a ellos no es la palabra que cantamos, sino el ritmo de música que me identifica a mí, no como un exiliado celestial, sino más bien como un mexicano o como un cubano. Hermano, lo que decía usted de se puede escuchar un mariachi en tu casa o en tu carro también, pero si voy a hacer piedra de tropiezo, por ejemplo, estoy en un lavado y yo tengo mi mariachi cristiano mexicano ahí a todo lo que y si hay personas ahí que lo están escuchando, yo pienso que ahí yo debo ser prudente y decir esto no lo puedo escuchar así porque voy a hacer piedra de tropiezo para una persona. y no solamente, no necesariamente, porque si la letra es cristiana, no necesariamente. Yo lo que diría es que es un problema de, como usted dice, prudencia y de sabiduría, porque cualquier música que usted tenga, usted la pone a alta voz. Imagínese, cuando pasa un carro por su casa, con la música todo lo que da, ¿cómo usted reacciona? Imagínese, si usted está en un lavado del carro y tiene un carro a lo suyo, todo lo que da, o sea, no estamos promoviendo un ambiente, por decirlo de una manera, adecuado para nosotros poder testificar a esa persona, porque en el momento en punto
que escuche la música, todo lo que da, se fue ahí, ya eso despierta rechazo. Ya no es respeto. Exacto. Bueno, hermanos, que el Señor nos ayude. Hermanos, hoy me quiero tomar tiempo en esto, porque el Señor a mí me habló hoy en la mañana acerca de la importancia que tiene la adoración para la vida cristiana. Y nosotros tenemos que profundizar en esto, y por eso decía en mi oración que el Señor renueve, hermano, nuestro entendimiento de la adoración, y que podamos siempre adorarle a Él en espíritu y en verdad. Amén, hermanos. Hermano, quiero invitarle a buscar en sus Biblias Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y vamos a leer el verso 16 y 17. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras almas en esta tarde. Hermanos, este es el pasaje con el cual hemos dado comienzo a nuestra serie acerca del ayuno y la oración. Y estamos específicamente mirando, hermano, el ayuno desde una perspectiva bíblica. Y nosotros quiero refrescar, porque quiero hacerle dos preguntas rapiditas a ustedes, y solamente un hermano va a responder en una oración corta. El ayuno, nosotros vimos, hermano, que el ayuno era ¿qué cosa? La semana pasada. ¿Qué es lo que es el ayuno? Una disciplina espiritual. Esa es la naturaleza del ayuno. Y vimos que las disciplinas espirituales tienen tres características. ¿Cuáles son? Son actividades, son cosas que hacemos, no son actitudes, son prácticas prescritas en la Biblia y se derivan del Evangelio. Esto fue básicamente lo que vimos la semana pasada, y hoy vamos a estar enfocados específicamente, hermanos, vamos a considerar los diferentes ayunos o diferentes tipos de ayunos para que nosotros encontramos a través de toda la Biblia. Y si nos permite el tiempo, vamos a ver también esta noche cuánto tiempo debe durar un ayuno acorde a la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros estudiamos la Biblia, vamos a ver que hay una gran variedad de ayunos que el pueblo de Dios, hermano, ha practicado en su historia. Y esta variedad es importante resaltarla, porque ella establece resalta más bien, la variedad de ayunos que encontramos a través de toda la Biblia, resalta nuestra libertad en Cristo para practicar esta disciplina espiritual. Y cuando hablo de nuestra libertad en Cristo, no me estoy refiriendo al hecho de que si tener a la libertad de practicarla o no, porque como vimos la semana pasada, el ayuno es una disciplina espiritual que se asume, o sea, se espera que los cristianos ayunemos, y el texto que acabamos de leer es la mejor evidencia de eso. El Señor dice: ¿y ustedes cuándo ayunen? Porque el Señor espera, ¿verdad?, que su pueblo ayune. Ahora, cuando hablo de que estos diferentes tipos de ayunos resaltan nuestra libertad en Cristo, me estoy refiriendo, hermano, a la opción, a las diferentes opciones que tenemos, hermano, de practicar el tipo de ayuno que más adecuado sea para nosotros, dependiendo de nuestra circunstancia o de nuestra condición de salud. Y es por eso que resaltar este punto es tan importante, porque nosotros tenemos en Cristo libertad para practicar cualquier tipo de ayuno de lo que vemos en la Escritura. Y hermanos, y esta libertad, la eficacia del ayuno,
No, o sea, otra cosa que nos enseña esta diversidad de tipos de ayuno es que la eficacia del ayuno no depende del tipo de ayuno que yo practique, sino que la eficacia del ayuno depende de qué? De la actitud de mi corazón a la hora de yo ayunar. Para nosotros poder entender cómo funciona el ayuno, necesitamos entender y ver los diferentes tipos de ayuno que hay, porque esto, y te lo repito, resalta ¿qué cosa? Nuestra libertad que tenemos en Cristo de practicar cualquier tipo de ayuno que la Biblia prescribe o que vemos en la Escritura. Y eso a su vez es importante porque, hermano, porque el tipo de ayuno que yo haga no determina ni su eficacia ni determina tampoco mi espiritualidad. Porque recordemos que el ayuno como disciplina espiritual se deriva ¿de qué? Del Evangelio. No es más espiritual el que ayune 20 días que el que ayune 3 días. Porque una vez más, la eficacia ¿dónde está? En la actitud con la que nosotros venimos al ayuno. Y esto lo vamos a estar mirando más adelante también. Ahora, teniendo esto en mente, la Escritura, a través de la Biblia, vemos diferentes tipos de ayuno. El primer ayuno que quiero ver con ustedes, que es uno de los más comunes, es el ayuno normal. El ayuno normal. ¿Cuál es el ayuno normal? Bueno, el ayuno normal es, hermano, consiste básicamente en abstenerse de todo tipo de comida, pero no de agua. A esto es lo que la Biblia se refiere con ayuno normal, o es lo que los teólogos han llamado ayuno normal. Abstenerse de comida, de todo tipo de comida, pero no de agua. Y muchos teólogos, hermanos, asumen o piensan, y yo estoy de acuerdo con ellos, que este fue precisamente el tipo de ayuno que Jesucristo practicó, hermano, como está descrito en Mateo capítulo 4 y en Lucas capítulo 4. Ese tipo de ayuno que Jesús practicó fue un ayuno normal, que él se abstuvo de comida, de todo tipo de comida, pero en esos 40 días él tomó agua. Y quiero que vean dos pasajes de la Escritura en los cuales estos teólogos se basan para decir esto. Vamos a ver Mateo capítulo 4 verso 2 y luego vamos a ver Lucas capítulo 4 verso 2. Mateo capítulo 4 verso 2, el hermano que lo tenga. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Amén. Dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Compara ese versículo con Lucas, capítulo 4, verso 2. ¿Quién lo quiere leer? Por 40 días siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días pasados, los cuales tuvo hambre. Amén. Dice la Biblia, hermano, y mira el argumento en estos versículos, que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. O sea, tuvo un ayuno de 40 días. Estamos todos ahí en esa misma... ¿Estamos de acuerdo ahí, verdad? Ahora, fíjate que tanto el relato de Lucas como el relato de Mateo resaltan algo. Que después de esos 40 días, Jesús tuvo ¿qué cosa? Tuvo hambre. El texto nos dice que tuvo hambre y sed. Y la Biblia, hermano, es bien específica en esos detalles. Usted se recuerda cuando Cristo fue crucificado, que dice que Jesús tuvo ¿qué cosa? Tuvo sed. Y vamos a ver otro texto de la Biblia donde vemos que la Biblia, cuando quiere enfatizar esto, que una persona tiene hambre y sed, la Biblia lo dice. Eso, el hecho de que Jesús, dice la Biblia, que solamente después de los 40 días tuvo hambre, y no menciona que tuvo sed, se asume que Jesús, hermano, el tipo de ayuno que estaba practicando en ese momento fue un ayuno normal. Él se abstuvo completamente de todo tipo de comida. Y esto, hermano, como le digo, este es uno de los ayunos más comunes entre los cristianos.
Ahora, otro argumento por el cual muchos teólogos dicen que este fue el tipo de ayuno que Jesús practicó es porque generalmente un cuerpo, el cuerpo del ser humano no puede, o sea, para funcionar bien no puede estar más de 3 días sin líquido. Jesús estuvo 40 días. Y la única manera, hermanos, de que una persona pueda, como vamos a ver también más adelante, pueda mantenerse 40 días sin comer nada y sin tomar nada y sobrevivir es por la intervención sobrenatural de Dios en la vida de esa persona en ese momento. Pero como no tenemos esa indicación en el texto, asumimos pues que Jesús practicó un ayuno como normal. Hermano. Yo he escuchado, hermano, en el programa así que dicen del ayuno, que fueron 40 días porque eso es lo que permite el cuerpo después de, con puro líquido, es lo que pues, científicamente, es lo que yo leí ese programa, es lo que permite al cuerpo científicamente 40 días, ya después de 40 días el cuerpo empieza a deteriorarse. Sí. Y hermano, el próximo ayuno que tenemos en la escritura es el ayuno parcial. ¿En qué consiste este ayuno? Comer cierta hora del día, creo yo, ¿no? Bueno, con un ayuno parcial, hermano, la Biblia describe este tipo de ayuno en el ayuno que consiste generalmente, hermano, en reducir la cantidad de comida que generalmente consumimos en un día, pero no nos abstenemos completamente de ella. Eso es lo que es un ayuno parcial, un ayuno en que durante el día no comemos todo lo que generalmente comemos en un día, reducimos la cantidad de comida, reducimos, hermano, la dieta que estamos comiendo para dedicarnos con un propósito espiritual. Y esto, hermano, esta variedad, fíjate, piensa, vamos a ver muchos más, pero piensa por un momento en el ayuno normal y en el ayuno parcial. El hecho de que la Biblia habla de estos dos tipos de ayuno y vemos ejemplos en ella, solamente esta variedad de estos dos tipos de ayuno, hermano, presupone ¿qué cosa? Que ninguno de nosotros tiene excusas para no practicar esta disciplina espiritual. Porque si usted no puede hacer un ayuno normal, lo puede hacer parcial y es aceptable delante de Dios. Porque depende de la condición física de cada persona. Ahora, quiero que veamos algunos ejemplos. Mira, Daniel capítulo 1, verso 12. Daniel sí, hermano, por favor. Te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Amén. Fíjate, hermano, más que este versículo, muchos teólogos, hermano, señalan esto, que es un aspecto muy importante. Generalmente, este pasaje la gente lo usa para hablar de ¿qué? De la dieta de Daniel. Pero esta no era una dieta que Daniel estaba practicando. Daniel estaba, ¿qué cosa, hermano? Practicando un ayuno parcial. Un ayuno parcial, hermano, ¿con qué objetivo? ¿Cuál era el objetivo de este ayuno parcial? Quería demostrarle a él porque los de ellos, la gente de ellos, cuando ellos comían majares y todo como ellos se los querían, no a ellos, entonces ellos no podían comer lo que ellos comían, entonces le dijo que lo pusieran de más durante esos tiempos y ellos iban a ser alimentados así, que mantuvieran así, que iban a ver los resultados. Exactamente, la razón por la cual ellos se someten a este ayuno parcial, hermano, es porque ellos no iban a comer ¿de qué? De la comida del rey. ¿Por qué? ¿Por qué no podían comer esa comida? Estaba contaminada, seguro. Porque estaba ofrecida
a los ídolos. Hermano. Hermano, yo aquí tengo una duda. Por ejemplo, aquí, si este es el ayuno de Daniel, hermano, que dice que ellos, o sea, dice, te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Aquí en el verso 2 de Mateo 4, hermano, sabemos que este ayuno del Señor es un hecho sobrenatural, porque solamente Dios podría haberlo librado, o sea, para que tuviera sus 40 días sin comer. Pero el ayuno es todo el día, hermano, o dicen que es ayuno, o sea, es ayuno o es comida de todo el día sin comer. No, ahí vamos, en la duración del ayuno lo vamos a dejar para el final. Vamos a ver lo que es los diferentes tipos de ayunos que vemos en toda la Escritura. Pero solamente quiero resaltar algo lo que usted dice. El ayuno de Cristo en Mateo 4 no fue un ayuno sobrenatural, fue un ayuno normal. Porque vamos a ver los ejemplos de ayunos sobrenaturales en la Escritura. Pero el tiempo de duración lo vamos a ver al final. Pero si ustedes pueden ver, hermano, lo que le estoy diciendo en el pasaje de Daniel 2, Daniel capítulo 1, si lo pueden ver. Ese era un tipo de ayuno parcial que Daniel estaba haciendo. Y otro ejemplo que tenemos en la Escritura de este tipo de ayuno, ¿quién es, hermano? De ayuno parcial. Obviamente el texto no te dice, y esta persona estaba ayunando parcialmente, pero dada la descripción o el concepto de un ayuno parcial, vemos que este personaje bíblico practicaba, ese era su estilo de vida, él practicaba un ayuno parcial. Juan el Bautista. Él solamente comía miel y langosta. Mira conmigo, hermano, Saltamonte, no langosta del mar. Sí. Mira conmigo, hermano, a Mateo capítulo 3, verso 4. Hermano que lo tenga, por favor, se pone en pie y lo lee. Mateo capítulo 3, verso 4. Y el Juan tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero. A la cintura de su comida era de langosta y miel silvestre. Eso era, hermano, lo que Juan el Bautista comía. ¿Cuántas cosas Juan el Bautista no podía comer, hermano? Pero su dieta estaba restringida. ¿Por qué? Y esto era parte de un ayuno parcial, como una práctica. Porque el texto lo que te está indicando, hermano, nosotros asumimos del texto que este era el estilo de vida de Juan el Bautista. Ahora, otro tipo de ayuno que vemos en la Biblia, hermano. Estos son los diferentes tipos de ayunos. Cuando nosotros terminemos de ver cada uno de los que viene, de los que describe la Biblia, nosotros vamos a ver cuál es el patrón o cuál es el parámetro que vamos a usar para escoger nosotros cuál de ellos vamos a usar. Pero para eso es necesario ver todos lo que la Biblia dice. Mira otro, por ejemplo, está el ayuno absoluto. El ayuno absoluto obviamente consiste en ¿qué? En abstenerse de comida y de agua. Y vamos a ver, no lo vamos a ver por cuestión de tiempo, no vamos a leer todos los textos, pero quiero que apuntes ahí en tus notas. Esdras capítulo 10, verso 6. Esther capítulo 4, verso 16. Y Hechos capítulo 9, verso 9. Pero vamos a leer, ya todos lo tienen, hermano, ya apuntaron. Esdras 10:6, Esther 4:16 y Hechos 9:9. Ahora, de estos tres pasajes solamente vamos a leer uno. Esdras 10:6. Hermano que lo tenga rapidito, que se ponga en pie y lo lea. Ya. Dice, después se levantó Esdras de delante de la casa de Dios y entró a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. Aunque entró allí, no comió pan ni bebió agua, porque hacía duelo a causa de la infidelidad de los desterrados. Amén. Fíjate, hermano, como dice este pasaje.
Esdras, y no voy a profundizar mucho en este versículo porque de este versículo vamos a predicar más adelante, pero Esdras, hermano, hizo ayuno absoluto por, ¿sabe? No comió pan, o sea, comida, ni bebió nada. ¿Por causa de qué, hermano? Infidelidad de los desterrados. Por la infidelidad de los desterrados. Que entre paréntesis, ese es un buen ejemplo de la necesidad de ayunar de la iglesia hoy. Este es un buen Esdras. Era un hombre bienaventurado porque él lloraba por el pecado de los que le rodeaban. Una forma cuando la iglesia ve el pecado de los que le rodean, de sus propios hermanos, cuando nosotros vemos la infidelidad de nuestros propios hermanos, eso es un motivo para que la iglesia venga a ayunar delante de Dios, para buscar de Dios restauración en la vida de la iglesia. A este hombre, hermano, eso le pesó tanto en el corazón que por 3 días ni comió ni bebió. Por la angustia que había en su alma al ver la infidelidad del pueblo. Y generalmente cuando nosotros, aunque Esdras no lo dice, no lo especifica, pero por lo menos en ese versículo, pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Esther, se especifica que estos tipos de ayunos generalmente se practicaban solamente por el espacio de 3 días. Porque obviamente ya después de 3 días tu cuerpo necesita ingerir agua. Pero este era un tipo de ayuno, hermano, específico que se practicaba y se practica, el ayuno absoluto. Otro ayuno, hermano, que vemos en la Biblia es el ayuno sobrenatural. El ayuno sobrenatural. Ahora, yo quiero hacer una salvedad con este ayuno. Solamente en la Escritura vemos, por ejemplo, en el libro de Daniel, vimos Daniel 1:12 que habla de este ayuno que practicó Daniel. Pero a través del libro vamos a ver que Daniel en más de una ocasión practicó ayuno. Pero este tipo de ayuno, hermano, ayuno sobrenatural, solamente tenemos 2 registros en la Escritura. ¿Y por qué quiero resaltar esto? Porque este ayuno sobrenatural, hermano, consiste en abstenerse de comida y agua por espacio de 40 días. Este es un ayuno sobrenatural. Y este tipo de ayuno no es repetible. Solamente tenemos 2 ejemplos en la Escritura. Y la razón por la cual pudieron sobrevivir esos 40 días en ayuno fue por la intervención sobrenatural de Dios en estas 2 personas. Y yo no quiero que confundan, hermanos, porque Jesús oró 40 días. Ayunó 40 días, pero el ayuno de Jesús fue un ayuno normal porque él tomó agua. Pero este tipo de ayuno es 40 días sin tomar agua y sin comer nada. Y el que sostenía a la persona era Dios. Y estos 2 textos sí los vamos a ver. Mira conmigo, hermano, a Primera de Reyes, capítulo 19, verso 8. Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 8. Hermano, que lo tenga. Sí, hermano. Se levantó pues y comió, bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Fíjate, voy a leer el contexto, hermano. Dice el verso 7. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Hermanos, recordemos, para poner en contexto este pasaje, la circunstancia en la que se encontraba Elías. Elías estaba, hermano, experimentando lo que hoy llamamos nosotros, ¿qué cosa?
Bueno, una depresión, pero más que todo, la causa de esa depresión, ¿usted sabe cuál era? Su persecución. Una crisis. Debido a la persecución y debido a todo lo que estaba pasando, Elías estaba experimentando una crisis de fe. Y esa crisis de fe lo llevó ¿a qué? A deprimirse. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién de nosotros no ha experimentado una crisis de fe? Todos nosotros. Todos nosotros nos hemos deprimido. Ahora, esta era la circunstancia en la que Elías estaba. Y él se esconde, bueno, ya ustedes conocen la historia, pero fíjate que dice el verso 8, se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hermanos, Elías comió y bebió, pero por mucho que Elías comiera y bebiera ese día, esa comida naturalmente le iba a durar ¿hasta cuándo? Hasta el otro día. Hasta el otro día. Es que usted se puede hartar, hermano, en el lunch. A las 6 de la tarde ya nosotros tenemos ¿qué cosa? Hambre. Imagínate, hermano, que Elías estuvo en este ayuno por 40 días. Y no solamente que tuvo en ayuno, sino que se pasó esos 40 días como caminando. Y la razón por la cual él pudo soportar eso fue porque Dios sobrenaturalmente lo sostuvo. La Biblia no nos dice qué es lo que él hizo, aparte de caminar, qué es lo que él hizo durante esos 40 días en su relación con Dios. Pero obviamente, hermano, ¿sabe? En esos 40 días no comió nada, ni bebió nada, hasta que llegó al monte, hermano. Hermano, una pregunta. Usted dice que cuando está uno ayunando, que es por el propósito de eso espiritual, ¿verdad? Hermano, pero en estos ejemplos que usted ha dado, sí hay ayuno, pero no habla de la oración. Porque en estos textos específicos, hermano, no habla de la oración, está hablando, porque en los textos lo que está describiendo es los tipos de ayuno que se practicaban en aquel tiempo. Ahora, el ayuno espiritual es ayuno y ¿qué? Y oración. Porque ayuno, for the sake de ayuno, de hacer fasting, eso no es un ayuno espiritual. El ayuno lo que hace es reforzar o fortalecer ¿qué cosa? La oración, la vida de oración del creyente. Pero a la hora de nosotros practicar ayunos, estos textos nos dicen cuál era el tipo de ayuno que practicaban. Y obviamente nosotros asumimos cuando Jesús estaba ayunando, Él estaba ayunando ¿para qué? Para fortalecerse espiritualmente. Hermano, ¿para qué? Para obedecer y resistir la tentación. Pero esa práctica, la fortaleza de Jesús para ayunar, o sea, esa preparación espiritual no estaba simplemente en el ayuno, estaba también en su tiempo de comunión, porque eso fue un tiempo que él dedicó específicamente a orar. ¿Se lo pueden ver ahí, hermano? Ahora, y esta pregunta de hermana, esta observación de hermana Jan es muy importante, porque yo no quiero que ninguno de nosotros vaya a pensar que, por ejemplo, vamos a ayunar. El ayuno consiste en pasarnos, en hacer un ayuno natural, normal o parcial. Ya eso es lo que tengo que hacer, abstenerme de comida y como hemos explicado, y ya ayuné. No, el ayuno es para, ya sea nacional, ya sea normal, parcial, hermano, es un ayuno, ese es un tiempo que estamos dedicando para fortalecer nuestra vida de oración con un propósito determinado que vamos a estar mirando más adelante. No es ayuno solamente. La práctica del ayuno debe ir acompañada con oración. Si usted ayuna y usted no ora, usted simplemente está haciendo un tipo de ayuno o un tipo de dieta. Pero lo que lo fortalece es la oración.
simplemente pasó. No sé si respondí su pregunta, hermano. Sí, hermano, pero estoy batallando a entender porque yo sé que estos son ejemplos, pero como dice usted, si es para fortalecernos, entonces esto para mí eran ejemplos donde ellos estaban, bueno, pues no estaban comiendo ni tomando agua, lo que sea, ¿verdad? Parcial o lo que era, pero andaban en su vida normal. Bueno, Parecer, ¿verdad? En los ejemplos estos. Yo lo que yo pregunto es, si es el ayuno, uno tiene que pausar, ¿no? En lo que está haciendo, como el día, si está uno en la casa en un sábado, es el día que uno pudiera hacerlo para dedicar tiempo para orar y ayunar. exacto. Si yo lo hago durante la semana cuando yo estoy en la escuela, no estoy dedicando a eso. No, ahora, bien, yo creo que este texto nos va a ayudar a entender mejor. Vamos a leer el de Esther, para que usted vea, hermano. Esther 4:16. ¿Quién lo quiere leer, hermano? Dice rey, y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Ok, en ese pasaje de escritura se menciona la oración. No se menciona la oración. Se asume. En cada uno de estos textos que nosotros vemos, por ejemplo, en el de Esdras, el hecho de que él estaba afligido, haciendo duelo por la infidelidad de Israel, se asume en esos pasajes la oración. Porque el ayuno en sí, por sí mismo, no resuelve nada. Cada vez que nosotros tenemos en estos ejemplos, la oración es asumida. Y el ejemplo de perfecto de eso es precisamente el ejemplo de Esther. Porque ¿cuál era el problema de Esther, hermano? Que ella no podía entrar a la presencia del rey sin ser llamada. Y la razón por la cual, fíjate, ella le dice, practica un ayuno ¿cómo? De 3 días sin comer ni beber. Ella estaba llamando a los judíos a practicar un ayuno ¿en qué? Absoluto. ¿Para qué, hermano? Para que dedicaran ese tiempo a orar y a interceder a Dios para que Dios le concediera tener favor delante del rey. En cada ejemplo que nosotros tenemos en la escritura, hermano, de práctica de ayuno del pueblo de Dios, la oración es asumida cuando no es explícitamente descrita. Porque el ayuno por sí mismo no hace nada. El ayuno no se debilita el cuerpo, es una se debilita el cuerpo para que tú te ocupes en lo que realmente es importante. Y en ese momento lo que nosotros estamos diciendo, Señor, esto que yo te estoy pidiendo es más importante para mí que el comer y el beber. Mi alma, la necesidad que hay en mi alma de esto es mayor que la necesidad de mi cuerpo de comer y beber. Pero creo, hermana, que, como digo, en cada uno de estos ejemplos, aunque la oración no es mencionada explícitamente, se asume que era una práctica que va, el ayuno espiritual, es una práctica que va ligada a ayuno y oración. Porque en mi caso de Esther, ella esperaba, ya sea morir o vivir, es decir, ella estaba consciente del peligro que su vida corría, por lo tanto me imagino que ese ayuno no era, vayan a su casa y dejen de comer y pónganse a conversar, era, intercedan al Señor para que, me imagino. Así mismo es. Y esa es la respuesta, hermana. No sé si lo puedo entender ahí, hermano. Todos entendieron, hermano, la inquietud de la hermana y la respuesta. Exacto, como dice la hermana, después del ayuno que Elías tiene, él entonces tiene este encuentro con Dios. Y siempre, hermano, como le digo, el caso de Elías
No dice qué es lo que Elías hizo durante esos 40 días. Solamente dice que estuvo caminando, pero hermano, durante ese tiempo se asume que Elías tenía ¿qué cosa? Una relación con Dios, estaba teniendo tiempo de comunión con el Señor. Un momentito, hermano. Hermano, porque aquí en el Mateo 4 nos dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Tampoco ahí dice que oró. No, exactamente, pero por eso mismo es asumida la oración, hermano. Yo le voy a poner el ejemplo de por qué nosotros sabemos que es asumida la oración junto con el ayuno. Mira, hermano, conmigo este pasaje de escritura. Antes de darle lugar a otro hermano, vamos a leer Mateo capítulo 9, verso 15. Y Jesús les dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Fíjate, aquí en este pasaje, ¿saben? Todos están familiarizados con el contexto de este pasaje. O sea, los fariseos preguntan a él, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Y qué le dijo? ¿Y qué le dijo Jesús, hermano? El que está con el novio no tiene necesidad de ¿qué? De ayunar. ¿Por qué? Hermano, ellos no estaban ayunando. ¿Usted sabe por qué? Los discípulos de Jesús no ayunaban. ¿Usted sabe por qué? Porque estaban con Jesús, hermano. No tenían necesidad de ayunar. Estaban con la fuente de vida. Caminaban con la fuente de vida. Comían con la fuente de vida. Estaban con el Señor. Ahora, dice, cuando el novio les ha quitado, entonces ellos van a necesitar hacer ¿qué cosa? Ayunar. Pero obviamente, en ese texto, la oración está también asumida. Porque la manera en la que nosotros tenemos comunión con Dios es a través de ¿qué? De la oración. Y el ayuno es una disciplina que fortalece esa comunión con Dios. Obviamente, Jesús, y yo quiero ser claro en esto, Jesús, hermano, no estaba ayunando simplemente sin comer en esos 40 días. Y eso lo sabemos porque, hermano, fíjate que esto es una enseñanza importante. Y esto es un ejemplo de Jesús que es vital. Jesús es 100% Dios, o completamente Dios y completamente hombre. Pero en su humanidad, Jesús oró y ayunó. ¿Para qué, hermano? Para poder hacer frente a la tentación de Satanás. Así de importante es el ayuno y la oración. Otro texto que nos habla de que estas dos prácticas van unidas es el pasaje que lo vamos a ver en otro día porque se nos fue el tiempo, pero el pasaje que habla de que cuando Jesús, hermano, vienen los discípulos y le dicen que no pueden echar fuera un demonio, Jesús le dice, hombre de poca fe, le habla y dice, hay género que no sale si no es con oración y ayuno. Porque son prácticas que van de la mano. El ayuno es simplemente por decirlo de una manera, un reforzador. Pero la sustancia está ¿dónde? En la oración. Hermano. Por ejemplo, cuando mucha gente, por ejemplo, en Cuaresma dice, oh, no voy a comer carne porque es pecado. Entonces, ahí prácticamente se está haciendo un ayuno parcial. ¿Por qué? Porque pues, no se está comiendo carne y se están comiendo vegetales y todo, pero realmente no es pecado. ¿Por qué? O sea, porque no es pecado porque no contamina, la misma palabra dice que no contamina al hombre lo que entra de tu boca, sino lo que sale.
pero ya es otra cosa en el sentido de que es como un ayuno parcial. Si una persona decide un viernes, por ejemplo, decir no voy a comer carne, y si la come no es pecado, pero si esa persona dice pues, quiero hacer un ayuno parcial y luego en oración, o sea, ya es algo ya que está contando como eso. Exacto, pero ese tipo de ayuno, por ejemplo, que la mayoría de la gente hace en Cuaresma, es un ayuno que la Biblia explícitamente condena en Isaías capítulo 58. Cuando usted lee Isaías capítulo 58, usted va a ver que Dios condena ese tipo de ayuno. Obviamente en Isaías 58 usted no va a encontrar que dice yo condeno el ayuno que hacen en Cuaresma. No dice así, pero la motivación detrás de ese ayuno, porque el que dice no voy a comer carne en Viernes Santo porque es pecado, por ejemplo, o en Cuaresma porque es pecado, esa gente, generalmente las personas que practican eso, ¿quiénes son, hermanos? Los católicos romanos. Personas que muchas veces, muchos de ellos van a la iglesia, como dice el buen español, o el buen dicho español, de Pascuas a San Juan. Viven una vida de espalda a Dios, pero en Cuaresma no comen carne. Es el ayuno hipócrita del cual habla Isaías 58, que Dios condena. Dice, ese no es el ayuno que yo escogí. Porque recuerda, hermano, lo importante que cosa es la motivación con la cual nosotros ayunamos. Debemos hacerlo en obediencia a la palabra de Dios, en obediencia al Señor, como un acto de adoración al Señor, para que ese ayuno sea, ¿qué cosa? Efectivo. Es romántico, hermano. Hermano. También es pecado comer de más, hermano. Porque para muchas hermanas, yo sí, no sé si lo ha visto usted, y entre los dos pesan un poquito más de media tonelada. ¿Ok? Pesan mil cachitos. Esas mujeres, hermano, ¿cree usted que son pecadoras por lo que comen? Bueno, hermano, depende, porque hay caso y caso. Hay personas que llegan a ese peso por la glotonería, y si ese es el caso, es pecado, como es pecado mentir, como es pecado cualquier otro pecado. Ahora, hay personas que llegan a ese peso por un problema genético, por un desorden, hermano, genético en su salud, en su cuerpo, y los lleva a tener este tipo de peso. Y en ese caso no es pecado. Simplemente esa persona está sufriendo la consecuencia de ¿qué? De vivir en un mundo caído con una naturaleza caída. Muchos no saben, porque no sabía qué significa un ayuno. Es nomás por la tradición, pero no saben qué significa ni por qué lo hacen ni para qué. Exactamente. Yo lo hice muchas veces que no lo supe, simplemente para unirme a los que lo iban a hacer. Exactamente. Un momentico, Josué, por favor, apágame las cámaras, please. Hermano. Hermano, y sabemos que esa práctica debe hacerse de manera disciplinada, ¿no? Porque, por ejemplo, y debe de ser de una manera